Bueno, pues nada, sin más, os dejo con Santiago Vega. Santiago lo conocéis casi todas y casi todos, es historiador, es un incansable militante también, una de las personas referentes bueno, y estudioso de la cárcel de Segovia, entre otras cosas. Amigo, camarada, y gracias por contagiarnos con tu ilusión. Es que ricasco. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se oye bien así? Perfecto. Bueno, pues Egunon también, es que ricasco por venir. Ongi etorri, bienvenidos, y nos hacía especial ilusión la entradilla en nuestro aurrescu particular y que lo vivieres en vivo y en directo, y además recogido, como bien ha dicho Amelia, por el maestro Agapito. Muy brevemente algunas cosas. Bueno, he venido vivo al otro lado de la sierra, soy segoviano militante en el exilio, y he venido en el coche, y como ahora se puede poner cosas así alegremente, pues he venido oyendo a Urko, su euskarat, maite maitea, porque yo era muy joven cuando nació Franco, cuando madre mía, empezamos bien, bueno, tranquilidad, pero soy el sexto de una familia campesina segoviana, una familia tradicional, conservadora, pero de los que emigraron a las ciudades, y mis hermanos mayores, pues ya justo en el 75-76, el hermano mayor pues en el mundo laboral y mis hermanas en la universidad, pues bueno, pues lógicamente van viviendo esa efervescencia política y sindical que hay en España, y empiezan a traerme pues música en casetes, aquellas casetes, y entonces pues oía todo tipo de música de Urco del País Vasco, y claro, yo las cantaba como si las cantara en inglés, o sea, sin tener ni idea de lo que decían, pero también en la misma medida me llegaban también canciones de Lluís Llach, La Estaca, Calquenis y Flora, Cadistán, Companis, etcétera, etcétera, y bueno, pues yo las vivía y me encantaban, igual que me encantaba también el Asturias de Víctor Manuel, o el Aragón que cantaba La Bordeta, o las que cantaba Jarcha también de Aisegadores y demás. Bueno, pues entonces, bueno, digo para situar, porque también para mí es muy emocionante hacer este homenaje a los 50 años de la fuga de Segovia, aquí en la cárcel de Segovia, y para mí también es algo, digamos, como vivencias personales, porque yo también, pues, aunque fuera muy niño, poco a poco pues iba comprendiendo algunas cosas. Las gracias por la colaboración a Amelia, a la Fundación Rosa Luxemburgo, porque sin ellos no hubiera sido posible. El Foro por la Memoria de Segovia somos una asociación chiquitita, hacemos muchas cosas, pero con poco presupuesto, entonces pues gracias a ella pues tenemos ese respaldo para poder organizar las cosas. Gracias a Goldatu, también la asociación de expresos que han colaborado, y también a Viento Sur. Y bueno, y Foro por la Memoria de Segovia, pues yo soy la cabeza visible ahora, pero bueno, están los compañeros y las compañeras que colaboran, y bueno, pues José Ángel estos 3 días pues estaba aquí al pie del cañón, pues trayendo y ayudando y colaborando. Hay una cuestión más histórica. Nosotros en el Foro por la Memoria de Segovia, como somos varios historiadores, mi compañero y cómplice necesario, Juan Carlos García Funes, profesor de la Universidad Pública de Navarra, se incorporó en 2007 al Foro por la Memoria, y a partir de ahí, bueno, pues con ese entusiasmo era a un estudiante de historia y colaboró y ha sido cómplice necesario en las investigaciones que hemos hecho del Foro por la Memoria de Segovia. Quería pasar ya directamente, bueno, el porqué de este homenaje es que estamos hablando de que en 1976, cuando se fugan los presos de la cárcel de Segovia, son presos políticos, porque todavía en ese momento había dictadura, aunque había fallecido en noviembre, 20 de noviembre, esta foto icónica de aquella aparición en televisión de la muerte de Franco, pero la dictadura se mantenía porque las estructuras políticas, militares y judiciales se mantenían perfectamente, y justo un mes antes del abril de la fuga de aquí de Segovia, pues habían sido los sucesos de Vitoria, 5 obreros ametrallados al salir de una iglesia en la que estaban concentrados en asamblea, porque la policía había lanzado, la policía armada en aquel momento, la policía armada franquista, había lanzado gases lacrimógenos al interior del templo para que salieran, y al salir pues los ametrallaron. Y el responsable, el Ministerio de Gobernación en ese momento,
antiguo Ministerio de Interior actualmente, era Manuel Fraga, que ya había sido ministro de Franco del 62 al 69. Muerte de Grimau, muerte de Delgado y Granados, muerte de Enrique Ruano en 1969. Él formaba parte de ese gobierno, pero como los historiadores queremos ir al principio, claro, esto es el final de la dictadura, todavía no es el final de la dictadura, pero claro, la dictadura empieza, perdonen que llegue un poquito más allá, porque para entender el franquismo hay que entender por qué se levantan los militares, y se levantan los militares porque teníamos una democracia plural y participativa, del 31 al 36. Esa democracia plural y participativa tenía una constitución democrática, tenía un presidente, Niceto Alcalá Zamora, católico, republicano y conservador. Y que tengamos eso en cuenta también, porque aunque luego defienden mayoritariamente la izquierda, la que defiende la República, pero también había republicanos conservadores, republicanos de derechas, había nacionalistas vascos del PNV que eran conservadores, pero defendieron la democracia, y de hecho pues ahora actualmente siguen siendo conservadores, pero siguen siendo antifascistas, y eso es algo que les honra, y que hay otros partidos conservadores del resto del Estado pues que no son tan antifranquistas. Entonces me interesa que tengamos en cuenta eso, esa pluralidad democrática, distintas ideologías, y como sucede ahora, quien conseguía mayoría en el Parlamento, pues era el que gobernaba. Y consigue mayoría parlamentaria los republicanos progresistas de Manuel Azaña, junto con los socialistas, forman gobierno. Año 33 consiguen mayoría parlamentaria las derechas, Gil Robles con Lerroux, y son los que gobiernan. Y sí que es importante tener en cuenta las reformas del primer bienio, reformas educativas, culturales, misiones pedagógicas, reforma del ejército, etcétera, etcétera. Todas esas reformas de modernización democrática se quedan paralizadas en el año 33 porque llega la derecha y no le gustan esas reformas. Año 36, elecciones de febrero, gana otra vez la izquierda y se recuperan esas reformas. Y es cuando ya tenemos el problema, cuando triunfa Frente Popular de izquierdas, republicanos progresistas como Azaña, junto con socialistas y comunistas, y el apoyo, podríamos decir, externo de la CNT, que también pues abandona ese abstencionismo tradicional y que vota. Entonces, a partir de ahí se prepara el golpe. Tenemos aquí al innombrable, ¿vale? En Canarias, casualmente que estaba allí destinado alejándole, y a partir de ahí tenemos el golpe. El golpe lo prepara Mola. Es el gran, podríamos decir, desconocido, todo el mundo conocemos al que se sumó en el último Franco, pero Mola establece una cosa que es muy importante para tener en cuenta lo que sucede en la guerra. Instrucciones reservadas, hace una especie de manual de instrucciones de cómo tiene que ser el golpe, cómo tiene que desarrollarse, y en abril, esto lo escribe en abril, 3 meses antes del golpe, y entre las distintas cuestiones de cómo se debe tomar el poder en cada provincia, quién tiene que actuar, fuerzas militares, fuerzas civiles y demás, establece esto, que la represión ha de ser en extremo y violenta. Enemigo fuerte y bien organizado. Ha habido unas elecciones, ha ganado la izquierda, han ganado los republicanos progresistas y la izquierda y el movimiento obrero. El movimiento obrero tiene casi 4 millones de afiliados. UGT y CNT, sindicato marxista, sindicato anarquista. Por tanto, sabe que frente a ese golpe de los militares va a enfrentarse a un movimiento obrero organizado, perfectamente organizado. Entonces, ¿cómo puede vencer a ese enemigo tan fuerte? A base de represión. Lo establece, lo prevé, lo planifica en abril. Y eso es lo que se va a desarrollar a lo largo de la guerra. Esa represión tan brutal en las retaguardias, esa represión tan brutal que llega a casi 150.000 personas. Evidentemente en las retaguardias en ambas hubo fusilamientos, pero en la retaguardia republicana fueron 50.000. En la retaguardia franquista, casi 3 veces más. Y bueno, pues tenemos el golpe es el que genera la guerra. No se puede decir eso de estalla la guerra, no. Hay un golpe de Estado contra la democracia. Frente a ese golpe de Estado contra la democracia hay un movimiento obrero que trata de oponerse, de resistir y de coger las armas y enfrentarse. El golpe no triunfa en todo el país, pero tampoco es sofocado en todo el país. Entonces tenemos esas dos Españas. Y en Segovia, perdón que ponga esto porque voy a ir tejiendo todo lo que es la dictadura franquista a lo largo de la cárcel de Segovia, que es un escenario más de toda la represión franquista en el país. Aquí vemos, esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque esto es una zona serrana que limita con Madrid y con Guadalajara. Entonces, estos pueblos que están en rojo es donde el movimiento obrero era fuerte, había resineros, había serradores, era una provincia mayoritariamente agraria, pero había núcleos obreros. Resineros en los Pinares y luego en aserraderos en la zona de la Sierra, en la Granja, en la Balsaín y en el Espinar San Rafael.
En estas zonas donde hay movimiento obrero, resisten, se oponen, hacen todo lo posible por derrotar al golpe, pero no pueden porque son minoría. El golpe estalla, se subleva la guarnición de Segovia el 19 de julio y a partir de ahí empiezan a sofocar esa resistencia de todos los pueblos. Y a partir de ese momento empiezan a llegar a la capital presos. ¿Vale? Presos de toda la provincia. ¿Y qué hacen los que están más cerca, los que están cerca de la sierra? Pues lógicamente huyen de esa más que posible represión y también huyen para sumarse a la República. Y va a haber muchos segovianos que se apuntan a las milicias segovianas antifascistas organizadas por Emiliano Barral, escultor del mausoleo de Pablo Iglesias en el cementerio de Madrid, o también por el Agapito Marazuela que antes comentábamos. Y a partir de ahí vamos entrando en la cárcel. Esa cárcel que se va viendo, viene la avalancha de todos los presos de la provincia, avalancha, lógicamente traídos por la Guardia Civil, por falangistas, por miembros del ejército, y esta es la cárcel que tenemos aquí, esta es la planta central que tenemos, y son 3 galerías, una a la derecha, aquí es donde está el memorial, 1, 2 y 3 galerías. Y tenemos el memorial, y vamos al memorial. ¿Por qué tenemos el memorial? Tenemos algo único. De momento, en todo el país no hay hay un memorial democrático de Cataluña de 2007, 2008 creo que hace muchas actividades culturales y demás, y el único que ha salido, digamos, a hacerle un poquito, bueno, a imitar memorial democrático, el de Segovia. El único que está en una cárcel y el único que tiene una exposición permanente. Esa exposición permanente son 9 celdas, de las que voy a tratar de explicar, y que además recogen toda la historia de las cárceles franquistas. ¿Por qué tenemos esa suerte de ese memorial? Porque cuando tuvimos digamos, esa suerte, perdón por la redundancia, de que este edificio, la cárcel, no se derribara, y el ayuntamiento planteó hacer un centro cultural, desde Foro por la Memoria de Segovia propusimos que al menos una parte, no toda la cárcel porque es muy grande, pero al menos una parte se debía dedicar a memoria democrática de lo que había pasado aquí, que había habido presos políticos desde el 36, desde julio del 36 hasta el final de la dictadura. Esa petición se canaliza en el ayuntamiento por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que promueve una moción. Esa moción es aprobada, creo, en 2016, y es ya en 2019 cuando tenemos la primera fase del memorial, con 4 celdas, y luego tenemos la segunda fase con ya inicialmente el gobierno del Partido Socialista, gobierno municipal, y luego a partir de 2019, gobierno en coalición de Izquierda Unida con el Partido Socialista. Y bueno, pues la primera celda memorial, lógicamente, es la más emotiva para los segovianas y segovianos, porque tenemos ahí un listado de casi 3.000 presas y presos desde julio del 36 hasta el año 44-45. Segovianas y segovianos que pasaron por las cárceles franquistas, ya sea aquí en Segovia o en cualquier otro lugar del país. Y tenemos fotos en ambos lados, como ven, pues de personas que representan a esos casi 3.000. Las fotos, voy aclarando, nombres todos los que hemos encontrado, y fotos las que nos han facilitado. Entonces nosotros encantadísimos de que nos sigan facilitando fotos. Si alguien se pregunta por qué no está mi abuelo, pues si nos trae la foto, pues lógicamente la pondremos. Hay una celda dedicada a Marcos Ana. Marcos Ana no estuvo aquí en la prisión de Segovia, estuvo en Ocaña, estuvo en Burgos, en Alcalá de Henares, no estuvo aquí, pero el ayuntamiento, antes de hacer el memorial, pues quiso hacer un guiño. Sabía que el preso más conocido era Marcos Ana y era poeta. Dice, bueno, pues vamos a decorar una celda con un poema de Marcos Ana. Y entonces esta es la celda, que está pues muy bien hecha, de Gonzalo Moca, y cuando ya se estableció el memorial, pues está arropando estas celdas. Tenemos una celda audiovisual donde se pone un documental, un breve documental de 10 minutos de lo que es la historia de la cárcel, con fotos a ambos lados también representativas de mujeres presas y hombres presos. La cuarta celda de la primera fase es la celda cautividad, que recoge todos los espacios de cautividad, que quiere decir que son las cárceles tradicionales, pero como son tantos los adversarios del golpe, que los franquistas, los sublevados, encarcelan a mansalva. Entonces las cárceles tradicionales se llenan y tienen que habilitar otros espacios, y habilitan conventos, colegios, fuertes, incluso barcos en las zonas costeras. Y eso es lo que tratamos de recoger, con una parte, digamos, dedicada a la provincia de Segovia y otra parte dedicada al resto del país. Y una de las
partes importantes de fuerte de San Cristóbal. Era un fuerte militar del siglo XIX, está en las afueras de Navarra, de Pamplona, perdón, en Navarra. Está horadado, está excavado en el monte, entonces nos podemos imaginar la humedad tan brutal que había. Decían los presos que estuvieron allí que emanaba de las paredes, que emanaba agua. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace el franquismo? En el año 37 traslada allí presos de toda la España sublevada y lleva allí a casi 300 segovianos. Y lleva también pues, a otros tantos de Valladolid y de otras provincias. ¿Y qué es lo que hacen? Y esto hacemos un paréntesis de lo que va a ser después. Mujeres de preso. Estos presos son varones, pues junto a estos presos o apoyando a estos presos varones van a estar sus mujeres, las mujeres de preso. Esas mujeres no son solo esposas, son también madres, hermanas o hijas, que se organizan en los pueblos de Segovia, de Valladolid, se organizan para ir 1 o 2 veces al mes. 2 mujeres van cargadas con sacos de comida o de ropa, o sea, ayuda material a sus presos. ¿Vale? Eso es importante. Y tenemos, bueno, combinamos en el memorial, en la exposición, pues muchas fotografías, muchos expedientes penitenciarios. Entonces aquí, bueno, pues no me entiendo en todo, que si no es imposible. Seguimos aquí en la cárcel. La cárcel durante la guerra es hospital, asilo penitenciario para presos varones, y a partir del año 44 es sanatorio penitenciario antituberculoso de mujeres. Esto es importante, sanatorios antituberculosos. Lo que sucede en el resto o sea, fuera de las cárceles, en las cárceles es mucho peor, porque en las cárceles hay hacinamiento y hay hambre. El hacinamiento y el hambre, pues lógicamente provocan enfermedades y que las enfermedades se conviertan en epidemias. Entonces hay muchísimos presos y presas que se contagian de la tuberculosis. Miguel Hernández, por ejemplo, fallece de tuberculosis. Y entonces se crean prisiones específicas para antituberculosos. El régimen lo vende como que está haciendo todo lo posible y que bueno, son poco menos que balnearios en los que tratan estupendamente y tienen grandes medios sanitarios, pero la verdad es que hay una mortalidad elevadísima en todos estos centros porque falta lo básico, que es la alimentación, y sobra el hacinamiento. Y llegamos a la primera de las 2 fases. La cárcel de Segovia tenía un ámbito provincial inicialmente, pero en el año 46 se convierte en prisión central de mujeres, lo cual quiere decir que vienen aquí a cumplir condena mujeres de todo el país. La persecución de la represión franquista, la persecución a los adversarios políticos y sindicales, que hay muchos desde el mismo año 39, se persigue por los militares, consejos de guerra, procedimientos militares. Entonces hay un tribunal, a lo mejor alguien ha oído hablar del coronel Aymar, tribunal especial contra el espionaje y el comunismo. Bueno, pues juzgaba y condenaba a todas estas mujeres y iban a cumplir condena a Málaga, a Ventas, a Mallorca o a Segovia. Segovia se convierte del 46 al 56, lo que es Burgos para los presos varones, que es donde concentran allí a los presos más destacados, pues eso va a suceder con Segovia. Tenemos aquí unos datos para que veamos las reclusas que llega a ver aquí. En total, el año de más, como vemos, es 1950, son 400. Evidentemente tenemos que tener en cuenta que si en la inmediata posguerra son casi 500.000 de presos entre cárceles y campos de concentración, batallones de trabajadores, colonias penitenciarias, esos espacios de cautividad que antes comentaba, a finales de los 40 pues ya ha descendido drásticamente el número de presas y de presos. No porque no haya oposición, sino porque la represión ha sido tan brutal que ha habido muchos fusilamientos, ha habido 30.000 ejecuciones en la inmediata posguerra. Entonces, bueno, pues la oposición va siendo diezmada, pero sigue habiendo oposición. Y bueno, pues tenemos aquí una de las fotos icónicas, no sé si la conocen, el cura desde la zona central, en la planta primera, dirige la misa a las 3 galerías. Y si nos fijamos por aquí, hay muchas mujeres que están mirando hacia abajo o mirando de lado, porque es una foto del régimen, de la dictadura. Y es una misa obligatoria. La misa es obligatoria desde el año 36, desde que se sublevan. La Iglesia apoya la sublevación y la dictadura, lo que se ha convertido, el Estado franquista, que se constituye desde que Franco toma el poder el 1 de octubre del 36, es una dictadura nacional católica. Y la misa es obligatoria en todos los centros penitenciarios, para mujeres y para hombres. Y bueno, pues muy brevemente que vean algunos detalles. Estos son informes que salen de forma clandestina sobre cómo están en la cárcel. Hambre y frío.
Estamos hablando de que las cartillas de racionamiento son hasta finales de los 40. Si se pasa hambre en el exterior, nos podemos imaginar que en la cárcel pues, se pasa también mucho hambre. El frío, estamos hablando de una prisión que se había construido en 1924, una prisión de piedra con unos muros muy gruesos, muy fresquita en verano, pero en invierno absolutamente gélida. Entonces, bueno, pues piden lo material, lo más directo, piden incluso pues mantas y cosas para arroparse. ¿Y qué hacen frente a ese hambre? ¿Qué pasan? Pues las labores que hacen en las cárceles de hombres y en las cárceles de mujeres y que se hacen desde el principio desde el inicio de la guerra. Estas labores las hacen, por un lado también, lógicamente, para distraerse, para que el tiempo pase, pero también son labores que sacan y sus familiares o sus organizaciones políticas o sindicales las venden y de ese modo tienen unos ingresos que comparten en comunas en las cárceles de hombres, en las cárceles de mujeres, comunas donde hacen un fondo común, para entendernos, y donde unen todos sus ingresos, que sirven para que luego, a través del economato, que es una tiendecita que hay en la cárcel, puedan comprar alimentos, o a través del demandadero, que es un funcionario que sale a la calle y que les puede llevar pues naranjas, fruta o cualquier otra cosa. Perdón, elementos, lógicamente, alimentos permitidos. Y aquí se me permite un pequeño paréntesis, estos son puzzles elaborados en la prisión de Burgos, prisión de hombres de Burgos, que envían a sus compañeras presas en Segovia para que ahí se vendan. Y las presas de Segovia llevan a la cárcel de Burgos, envían sus labores, hacen ese intercambio para que tengan una oferta de venta pues mayor. Esto me interesa que lo tengamos en cuenta porque desde el año 37 se establece redención. Redención, la palabra redimir, es el concepto católico de que los presos políticos han pecado porque han cometido un delito, y han cometido un delito contra la patria y contra la Iglesia. Entonces, tienen que redimirse de ese pecado, redención. ¿Y cómo se redime? A través del trabajo. Eso lo inventa un jesuita, del Pulgar, y entonces establece que cada 2 días de trabajo quitan un día de condena. Pues ostras, pues tampoco estaba tan mal, ¿no? Eso es lo que dicen ahora cuando los que dicen que en el Valle de los Caídos pues que se les trataba muy bien a los presos. Condenas de 30 años, que son las mayoritarias, se quedan en 15. Claro, pero es que siguen siendo una bestialidad precisamente por oponerse a la dictadura o haber defendido la legalidad en la guerra. Esta redención de penas por el trabajo va a perdurar hasta el Código Penal de la Democracia en 1995. Había redención también por ir a la escuela. Yo he sido maestro de prisiones y empecé aquí precisamente en Segovia y bueno, pues había redención por ir a la escuela. Redimir también por los destinos que son los trabajos propios en la cárcel, de mantenimiento y talleres, como vemos ahí. Y en la cárcel hacen, tanto ellas como ellos, mantienen sus militancias en las organizaciones y, bueno, pues tienen actividad política, lógicamente clandestina, elaboran prensa, como vemos, y esto es algo también importante que lo dicen ellas. Para nosotras era muy importante, o una suerte, que nos trasladaran a Segovia, porque al haber ese nivel de concienciación política y de organización y nivel intelectual, bueno, pues así se reforzaban entre ellas y, bueno, pues resistían mejor y se enfrentaban. Resistían, porque eso también es otro elemento importante, tanto en las cárceles de hombres como de mujeres. La cárcel es otro frente de lucha frente al franquismo, es otro escenario de lucha, y desde que se levantan hasta que se acuestan, mujeres y hombres presos lo que hacen es forzar con funcionarios, con la dirección de cada centro para mejoras de la alimentación, mejoras de los patios, de las duchas, todo lo material, pero también, digamos, lo psicológico, de que les dejen en paz, de que les dejen tranquilos, ¿no? Y muy, muy brevemente, un ejemplo de esa lucha es una huelga de hambre. Año 49. Había habido otra en el 46 en la cárcel de Ventas. Año 49. Viene una abogada chilena y entonces se reúnen socialistas, comunistas y anarquistas, hacen un comité de enlace y deciden que, bueno, pues tiene que haber una portavoz para que explique a esa mujer que viene de fuera que son presas políticas, el por qué están y las condiciones tan difíciles en las que están. Entonces, cuando lo cuenta, rápidamente se acaba la visita y todo se queda ahí hasta que se llevan la dirección, se lleva aislamiento es el castigo peor de llevar a una presa, y se lleva un castigo individual,
¿Qué hacen las compañeras? Las compañeras dicen, no, ella era una representante, por tanto, tenemos que ser todas castigadas. Y empieza un motín, un revuelo, y el director de la prisión, con la superiora de monjas de la caridad, cárceles franquistas de mujeres, todas con monjas de la caridad, adoratrices, o también de las cruzadas que antes comentaban ayer de la canción de la Trinitat en Barcelona. Bueno, pues tienen que llamar en el edificio al lado hay prisión provincial de hombres, y viene funcionarios varones, que es algo antirreglamentario incluso para la dictadura, para sofocar ese motín de las mujeres. Y establecen 3 jornadas de huelga que va a ser pues, sancionadas. Identifican a las cabecillas, que vemos aquí, son 10. Josefina Maleavillas era la compañera de Heriberto Quiñones, aquel dirigente del PC que fue brutalmente torturado en la DGS, Puerta del Sol, y luego pues fusilado. Y luego, inductoras directas añaden otras 16 a esas cabecillas, y bueno, pues vamos poniendo fotos además de los hombres para que veamos, y las caras: Nieves Torres, María Salvo, Concha Cueto, que son también presas que han participado en la huelga. El resto también participan. Hay otras que están en las fotos que no es que no participan, es que no estaban en ese momento, ¿vale? O sea, todas las presas políticas absolutamente participan en la huelga. Bueno, se identifican, se han identificado casi 400 de las que pasan por Segovia, y hay un periodo en el que no hay presas políticas, del 56 al 69, reformatorio de mujeres caídas. Mujeres caídas desde el punto de vista del régimen nacional católico son las que caen en el pecado. Mujeres que caen en el pecado, en la prostitución. Y son las jóvenes más desvalidas, más necesitadas, son las que practican la prostitución callejera, las que son retiradas por la policía, sacadas de esa calle y llevadas a estos reformatorios, donde hay un objetivo claramente político y claramente religioso. Convertir a estas jóvenes, que algunas son madres solteras, convertirlas en mujeres, en amas de casa, católicas, conservadoras y demás. Y en las fotos que trasladan es que, bueno, pues hay unos medios espectaculares donde tienen pues una especie de guardería para los niños, las camitas, las cunas, hacen talleres, pero es una reeducación y una reconversión, digamos, católica y nacional. Por tanto, no son presas políticas, pero son presas de una dictadura que tiene un objetivo político con ellas. Y paralelamente tenemos años 63, fusilamiento, ejecución de Grimau, y a partir de ahí la dictadura quiere entrar en Europa, quiere entrar en el mercado común en aquellos momentos, y entonces quiere, podríamos decir, dulcificar la dictadura, efectos formales, y la persecución que antes era de los militares, ahora ya va a ser civil, y crean un tribunal especial, que es el Tribunal de Orden Público. Este tribunal, con jueces militares, hace exactamente lo mismo que los consejos de guerra, porque juzga y condena con unas condenas pues brutales, todo lo que es la propaganda, la militancia, todas las actividades políticas y sindicales. Hay que tener en cuenta, a partir del año 62 se van creando las comisiones obreras, y el movimiento obrero reivindicativo y el movimiento estudiantil en las universidades pues va a ser perseguido y va a ser juzgado y condenado por el top. Este señor, Juan José del Águila, esto es una foto de aquí de Segovia, de la cárcel, es el que ha hecho el libro, y en el que cuantifica en más de 50.000 personas juzgadas y procesadas por el Tribunal de Orden Público. Y aquí tenemos uno de los dirigentes del proceso contra comisiones obreras, Eduardo Saborido. Y tenemos, bueno, pues, datos también cuantificados de los presos políticos a nivel estatal, y tenemos la segunda fase de ámbito de importancia de este centro, esta misma cárcel, Centro Penitenciario de Cumplimiento para presos delincuentes por convicción. La dictadura no reconoce que haya presos políticos, los denomina así de convicción, y entonces es cuando vienen aquí trasladados desde el año 69 presos políticos también de todo el país a cumplir condena. Antes habían pasado por Madrid, habían estado en la cárcel de Carabanchel, porque el Tribunal de Orden Público tenía su sede en Madrid, y por ahí pasaban todos los que iban a ser juzgados por el Tribunal de Orden Público. De Carabanchel van a cumplir condena a distintos centros. Y bueno, pues muy brevemente, las distintas ideologías y la pluralidad que hemos dicho desde el año 36
que son opositores, adversarios a la dictadura, pues se mantiene también aquí. Tenemos pues presos anarquistas, presos socialistas, y luego tenemos dentro del ámbito comunista por las distintas tendencias, el PCML, Paulino García Moya, del PCML luego surge el FRAP, y tenemos pues, también pues, muchos presos vascos que en el año 69 todavía son minoritarios, vienen 4 o 5, todavía son mayoritarios los presos del PC, pero a partir del año 71-72 ya se invierte y cada vez son más presos vascos los que hay por aquí. Aquí tenemos a Josu Bilbao, que le veremos luego, aquí tenemos a Jaca, el segundo apellido no me acuerdo, pero vamos, que participa aquí en la fuga. Y, perdón, que he ido hacia adelante, perdón, aquí, vale. La actividad política sigue habiendo aquí. Cada preso político es de una organización política o sindical que se reúnen, que entra y sale documentación de forma clandestina y luego se coordinan para hacer las huelgas de hambre. Lo que hasta los años mediados de los 60 eran huelgas de hambre como muy, muy puntuales y muy esporádicas, podríamos decir, a partir del año 70 pues se convierten en algo cotidiano y habitual. Y la lucha por la amnistía y la lucha por el estatuto del preso político, que es una lucha que se hace desde las cárceles. Tenemos aquí otra persona que participa en la fuga, Iñaki García Arambarri, y Jaca, el que comentábamos, Jaca Aranalde, otro compañero de ETA, y luego tenemos aquí 2 presos del PC. Luego nos comentarán pues, esa relación. Tenemos a Marcino Camacho, que estuvo por aquí, la bonita, perdonen que me líe, que ha fallecido ahora recientemente, hace un par de meses. Y bueno, pues esto es un informe Amnistía Internacional, las condiciones de las cárceles franquistas del año 73. Ahí el informe fundamentalmente sale de Basauri y de otras prisiones del Estado, pero gran parte de la información sale precisamente de aquí de Segovia. Tenemos un par de paneles y ya sí que voy terminando. Solidaridad, la solidaridad internacional con los presos españoles. Se hacen campañas de todo tipo, solidaridad con presos de forma individual o con colectivos, ya sea el 1001 de Comisiones Obreras o el proceso de Burgos que pedían, creo que 5 condenas de penas de muerte, eran varias penas de muerte, y toda esa solidaridad, esa movilización internacional consigue que se frenen y que no haya ninguna pena de muerte. También hemos identificado a las personas que pasaron por aquí. Esto está sacado de un libro, Luis Pucci, que ha hecho un libro recopilando pues, estos datos. Y el último panel que tenemos es dedicado a las mujeres de preso. Lo que antes comentábamos desde el año 76, bueno, pues cada vez avanza la dictadura y cada vez pues, es mayor la movilización, y estas mujeres de preso, a la ayuda material que antes comentábamos, pues se añade esa ayuda, esa complicidad política de introducir, de sacar o de meter pues, la documentación de forma clandestina de lo que sucede. Es muy interesante tener en cuenta que durante 3 años hay un programa en Radio España Independiente, en la Pirenaica, que es La Antena de Burgos. Es un programa que hacen los presos de Burgos. Los presos de Burgos se comunican con el exterior y lo que sucede en la cárcel de Burgos luego lo emiten desde la Pirenaica. Y los directores de Burgos y las direcciones penitenciarias pues están cabreados porque dicen, ¿cómo puede pasar eso? Bueno, pues gracias a estas mujeres de preso, también gracias a abogados, y tenemos entre esas mujeres de preso, tenemos Luisa García Barahona, Manuelita del Arco, Tomasa Cuevas. Han sido presas y una vez liberadas son mujeres de preso, porque sus maridos siguen estando en la cárcel o han salido y les han detenido después. Y una foto absolutamente espectacular, 1964, la misa que decíamos obligatoria en todas las prisiones de mujeres y de hombres, deja de ser obligatoria a partir del año 64. ¿Es una concesión del franquismo? No, es una conquista de los presos. ¿Cómo conquistan? A base de luchar. Y esa lucha conlleva represión. Los presos políticos de Burgos están hartos como el resto del Estado, pero como allí se concentra, digamos, la
la dirigencia de partidos y sindicatos, fundamentalmente el PC, porque hay que tener en cuenta, a partir del año 42-43 hasta principios de los 70, la población penitenciaria política, el partido mayoritario es el PC, el partido político de los presos políticos. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Además de los datos de las memorias, etcétera, porque la policía, los informes que hacía la policía política, cada año están en el Archivo Histórico Nacional y se pueden consultar, los informes que enviaban desde Madrid a todas las brigadas político-sociales de cada provincia, decían, actividad de los comunistas del PC, actividad del resto de organizaciones. No sé si notan el grosor de los expedientes, lo cual quiere decir que cada año había reorganizaciones del PC en todo el país y había encarcelamientos, apresamientos, entonces en las cárceles era eso. Bueno, decía, año 64, los presos de Burgos hartos de la misa y que el 24 de septiembre, fiesta de la Merced, que era cuando podían entrar sus hijos a las cárceles, pues les obligaban a hacer un desfile militar después de la misa. Y los presos dijeron, no vamos a hacerlo. Y el director dice, pues si no hacéis eso, no entran vuestros hijos. Y dicen ellos, pues no, pues estamos en esa lucha, en esa reivindicación y nos arriesgamos. Bueno, pues perdieron esa comunicación que ansiaban durante meses, como se pueden imaginar, pero esa es la lucha. ¿Qué hacen las mujeres de preso con sus hijos? Pues se van a la ciudad, la cárcel estaba a las afueras, se van a la ciudad y hacen en un trozo de tela, de mantel, porque después de la visita pues luego quedaban merendando y demás, y ponen, hoy día de la Merced, no nos han dejado ver a nuestros padres en la cárcel de Burgos. Esto evidentemente no sale en la prensa de aquí, pero sí que sale en la prensa exterior y bueno, pues es una foto que es una reliquia histórica que tenemos incluida en esto. Perdón que haga la publicidad, pero todos los contenidos de la exposición, de las 9 celdas, más algunos extras, como se dice ahora, ¿no? Más algunos extras como esta foto, que no está en el memorial, pero sí está en el libro, pues los tenemos en este libro, 200 páginas, que hemos editado por la Memoria de Segovia, nadie nos ha subvencionado, entonces bueno, pues que dejamos ahí, pues que encantados de que se lo lleven, no solo de recuerdo, sino que para que vean los nombres, las caras, porque para nosotros es muy importante poner nombre, poner cara, porque son seres humanos todos los presos políticos de todas las ideologías. Y yo creo que ya pues con esto acabo, eskerrik asko y muchísimas gracias. Y ahora, como se hace ahora en los mítines políticos, yo doy la palabra a los siguientes y entonces os cuento. Aquí tenemos el listado, la alineación de todos los presos, espero que no falte ninguno, de los que participaron en la fuga. Y tenemos aquí a Carles García y Solé, que es uno de los 4 que tuvieron la suerte de llegar a Francia, de los que escaparon, Carles García y Solé. Hablé con él hace 2 meses y estaba muy animado, pero estaba recién salido de una operación, de una enfermedad, entonces bueno, pues al final no ha podido venir, pero sí tenemos una pequeñísima grabación de una entrevista que le hicieron ahora hace poco, entonces pues vamos a poderlo escuchar. Y os cuento lo que va a venir después. Madi Arana, hija de Sabina Arana Bilbao, preso que participó aquí, que le tenemos aquí, creo que es este, ¿no? Bien. Bueno, pues nos va a interpretar una pieza de violín. Para nosotros es una emoción y una alegría enorme de que pueda pues hacer ese homenaje no solo a su padre, sino a todos los demás. Y entonces pues va a ser como el intermedio para dar pie luego lógicamente a los protagonistas que son los presos. En ese coloquio Carmen Ochoa va a hacer de moderadora y bueno, pues como ven en esta los integrantes de la fuga eran mayoritariamente de ETA, pero
ETA eran ya distintas organizaciones, era una sola ETA y poco a poco fueron evolucionando en distintas organizaciones. ETA político-militar, que son los más protagonistas de la fuga, eran como 14 o 15, ETA LKI, LCR en el resto del Estado, ETA quinta, ETA sexta de la Asamblea o ETA militar, ¿vale? Y luego había 5 catalanes que eran de 3 organizaciones distintas, una comunista, PC Internacional, ahí sí que desde el PC pues, surgieron multitud de escisiones desde los 60, y luego pues eran del MIL, Oriol Solé, que tenemos la suerte que ha venido su hermano Jordi, y esperamos pues, que nos cuente, que es la única víctima mortal que murió en la fuga, en ese, ametrallada por la Guardia Civil en Navarra. Y eran del MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, movimiento anarquista, creo recordar, y FAC, el Front d'Alliberament Català, que era en el que pertenecía Carles García y Solé. Entonces, como el jueves estuvimos con la película en la que participaron pues, representantes de ETA político-militar, ayer presentamos el libro con representantes de ETA LKI, bueno, pues hoy tenemos otras personas, y tenemos además a Josu Bilbao, que colaboró en la parte del memorial del tardofranquismo, y colaboró, y bueno, pues quiero agradecerle aquí públicamente su colaboración, y por eso pues le tenemos aquí, es también de ETA. Y luego tenemos también a Pepe Benito, que también estuvo aquí preso en Segovia y era del PC. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho, también para que haya un protagonista no directamente de la fuga, pero sí que convivió, que compartió momentos con ellos, ¿vale? Y que va a hablar también. Y ya sin más, vale. Y después se va a dar la palabra a mujeres de preso, ¿vale? Mujeres de preso que también pues, queremos que tengan ese protagonismo. Mari Jurta, creo que tengo por aquí apuntado. Y yo creo que ya, sin más, Madi nos interpreta el violín y yo me quito de aquí.